El agua es sagrada. Sin agua no hay vida. Con agua la vida se desarrolla. Ese fue el impulso que nos llevó a trabajar en un documental en el Valle Aconcagua. En ese proceso fui testigo de cómo el agua era monopolizada por las agroindustrias y por las mineras. En este momento constituyente, el agua es uno de los temas fundamentales que se debaten. Pero me di cuenta que el Código de Agua del 81 seguía siendo muy difícil de entender y nos propusimos buscar a alguien que pudiera explicarlo en palabras más simples. Este régimen de gestión del agua viene desde el año 81, está fuertemente influenciado por el modelo neoliberal, por la Escuela de Chicago. Es la expresión ambiental más clara del modelo neoliberal en Chile, ya que está vinculada con un artículo de la Constitución, que es el 1924, párrafo final, inciso final decimos nosotros, donde se indica que los derechos que los particulares tengan sobre las aguas les otorga a ellos un derecho de propiedad sobre los mismos. ¿Y en qué consiste un derecho de aprovechamiento? Es el derecho de extraer agua en un momento determinado, en un lugar determinado, en una cantidad determinada, que se mide en litros por segundo en general. Y existen dos tipos de derecho de aprovechamiento. Unos que te permiten usar el agua para consumo, consumo humano, industrial u otros que son derechos consumtivos, no te obligan a devolver el agua. Y otros se llaman derechos no consumtivos que permiten utilizar la fuerza motriz del agua. Te permiten sacar y devolver en un punto determinado con una pendiente, que sigue una distancia entre ellos, en puntos que están todos individualizados en la solicitud. ¿Esto ha sido siempre así? No. Hacia el año 51, cuando se aprueba el primer Código de Aguas, y luego en 1969, cuando este se complementa y modifica, en la misma línea del 51, se establece que el agua es un bien nacional de uso público, pero los particulares pueden constituir derechos de aprovechamiento. Sin embargo, esos derechos son derechos que se llaman reales administrativos, son esencialmente revocables, tienen una duración limitada en el tiempo en cuanto a que están sujetos a un proyecto que se debe efectuar. Y si existen múltiples solicitantes, se priorizan ciertos usos respecto de otros, por ejemplo, el consumo humano. El derecho al agua es un derecho humano. Producto de eso entonces es que el constituir derechos establecer derechos de propiedad sobre el agua, por un lado, y establecer el negocio privado del agua para la provisión de servicios de agua potable, además, es una cuestión que va en contra de la naturaleza del agua como elemento fundamental para la vida, no solo para la vida humana, sino que para todas las formas de vida. Entonces, claramente se debe excluir el establecimiento de derechos de propiedad sobre las aguas y sobre otros elementos esenciales para la vida, como establecer derechos de propiedad sobre el aire, más o menos lo mismo, porque sin agua es imposible la vida, y como es imposible la vida, tú no puedes hacer depender ese elemento fundamental para la vida del capricho o de los intereses o deseos de un privado, o someterlo a las frías reglas del mercado. Entonces hubo mucha especulación con este tema, y esa especulación se ha expresado hoy día en la acumulación de agua por parte de grandes empresarios agrícolas, especialmente los exportadores de palta, parronales, empresas mineras, forestales, y las salmoneras son titulares importantes, especialmente para su producción en tierra, de derechos de aprovechamiento. Y también hay otras cosas bien particulares. Por ejemplo, Endesa constituyó, siendo empresa pública, constituyó derecho de aprovechamiento casi sobre todos los cursos de agua acá en el sur que tenga potencial hidroeléctrico. Luego se privatiza Endesa, y cuando se privatiza con todo su patrimonio, incluyendo los derechos de agua. Transcurrido ya décadas, ya más de 40 años, casi 50 años desde la creación del código, nos encontramos con una alta concentración de los derechos de aprovechamiento y con crisis hídricas súper importantes, tanto desde el punto de vista biológico, ya que afectan los ecosistemas acuáticos con ríos secos, porque se otorgaron más derechos de agua por encima de la capacidad de regeneración natural del río, ¿ya? Y luego, el año 2005, cuando se introduce la idea del caudal ecológico mínimo, que es una idea interesante, que se establece la obligación de conservar en el cauce siempre el 20% del caudal medio anual, eso ha sido imposible de cumplir porque esa reforma se aplica a los derechos de aprovechamiento futuros, y ya más del 75-80% en aquella época estaban constituidos. Entonces fue prácticamente estéril su aplicación. Entonces, si yo desarrollo en una zona, en una parte de la cuenca,
extraigo aguas para desarrollo de actividad energética, esto debe ser de manera tal que no afecte actividades económicas que se encuentran aguas abajo, actividades culturales o actividades de conservación. Entonces, ese uso planificado del territorio contenido en la gestión integrada de cuencas hídricas no está presente en el código, no lo contempla, no está ni siquiera mencionado. Lo único que hace el código es regular la forma en que el titular de un derecho de aprovechamiento lo extrae y solo lo otorga a los titulares de derecho de aprovechamiento la facultad de reclamar, eventualmente incluso en el área judicial, cuando otro le impide extraer el agua. Son los únicos sujetos activos para la protección del agua hoy día son las organizaciones de usuarios que están integradas por titulares de derecho de aprovechamiento y los titulares de derecho de aprovechamiento en forma individual. El problema es que si yo quisiera reformar el régimen de gestión del agua hoy día y redistribuir las aguas, me vería obligado a expropiar derechos de aprovechamiento, lo que es muy complejo porque es muy costoso. Entonces eso genera un problema grande para la solución del problema de acceso al agua en Chile. El acceso al agua es un problema de derechos humanos, ¿ya? Entonces eso hace que hoy día el modelo de gestión del agua creado por el Código del 81 no tenga sustentabilidad. Mucha gente tiene acceso al recurso, debe comprar agua en camiones aljibes, eso también ocurre acá en la región de los ríos y en la frontera también. Hay enormes sectores rurales que no tienen acceso al agua. Debe incorporarse en la Constitución explícitamente el reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano y el derecho a un acceso de un mínimo vital del agua, es decir, una cantidad básica de agua para poder garantizar la sobrevida de las personas. Pero también debe incorporarse dentro de este reconocimiento y más vinculado al reconocimiento de lo que hoy día se denomina derechos de la naturaleza, la idea de establecer el deber del Estado y un derecho colectivo de la sociedad para exigir que se respete de que los ecosistemas acuáticos sobrevivan y se mantengan saludables. Entonces, para eso se debe garantizar la presencia de caudales ecológicos mínimos en todos los cursos de agua del país. Entonces, también debe estar consagrado en el texto constitucional. Y luego es fundamental establecer quién va a proveer el servicio de agua potable. Por ejemplo, los servicios de agua potable, como se vinculan con un derecho, deben ser otorgados ¿por quién? Van a ser otorgados por organizaciones comunitarias, colectivas, sin fines de lucro y por el Estado. ¿Ya? Y por el Estado. Se excluye a los privados del otorgamiento del servicio, por tanto tendrían que salir los privados del servicio sanitario, por ejemplo. Eso todo solo con la Constitución. Pero de manera complementaria y de forma inmediata a la aprobación del nuevo texto constitucional, tú tienes que reescribir el código. Y esa reasignación de los recursos, que va a ser una cuestión conflictiva y compleja, tiene que partir de la Constitución, pero también de un nuevo código de aguas, que establezca todos estos criterios que se asumen a nivel internacional. O sea, no son cosas nuestras, es algo global. Después de haber hecho el documental y haber entrevistado a varias expertas y expertos, llegué a la conclusión que la nueva Constitución debe consagrar el acceso al agua como un derecho humano, la salud de los ecosistemas y la gestión comunitaria de este bien natural imprescindible para la vida. A continuación, deberá escribirse un nuevo Código de Aguas que regule la forma en que se desprivatice y administre este bien. El agua debe volver a ser un bien natural de uso público y contar con los estándares de cualquier país democrático.